tenemos. Nos dirigen unos cantos preciosos, preciosos. No valgo por mi posesión ni porque fuerte sea yo, sino en el precio de su amor en la cruz. Es pura Biblia lo que están cantando, pura Biblia. Amén. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Vamos a hacer una oración antes de iniciar. Cierren sus ojos. Señor, te damos muchas gracias porque podemos estar aquí en tu presencia, Señor. Es maravilloso saber que tú nos has salvado, que enviaste a tu Hijo Jesucristo para comprarnos en aquella cruz. Nunca olvidaremos lo que hizo Jesús en aquella cruz a las afueras de Jerusalén, Señor. Gracias por una salvación tan grande. Gracias porque el Hijo nuestra justicia es. Pedimos que tú prepares nuestros corazones, que nos hables con poder, Señor, que podamos poner en obra todo lo que aprendamos esta mañana, lo que tu Espíritu Santo quiera revelarnos a través de tu palabra. Bendice a cada persona que está aquí escuchándola. Te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. En este momento damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando también en las redes sociales. Y les pedimos, por favor, que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, versículo 25 al 37. Lucas 10, del 25 al 37, en un tema que se titula ¿Cómo encontrar la vida eterna? ¿Cómo encontrar la vida eterna? Vamos a leerlo, Lucas 10, 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Verso 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. En este pasaje, un intérprete de la ley le pregunta a Jesús la pregunta más importante que todo ser humano necesita hacerle a Dios: ¿qué necesito para tener la vida eterna? Jesús le responde con un par de preguntas y después ilustra cómo tener la vida eterna a través de la famosa parábola del buen samaritano. Entonces vamos a estudiar este pasaje en diferentes escenas. Vean la primera escena que está en el versículo 25, es la pregunta del intérprete. He aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo a Jesús para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La expresión he aquí, subrayenla en su Biblia, ido en griego, indica que este encuentro entre el intérprete y Jesús fue algo sorprendente, algo fuera de lo común. Jesús estaba felicitando, por decirlo así, se estaba regocijando de que los 70 habían regresado de predicar el evangelio por las aldeas, y de pronto este intérprete sale de pronto en la escena y parece que
se levanta, o sea, se pone de pie, como que interrumpe a Jesús. O sea, es una escena fuera de lo común completamente. ¿Quién era este intérprete de la ley? Era un doctor de la ley de Moisés, un experto en el Antiguo Testamento. Conocía todos los detalles del Antiguo Testamento. Los 613 mandamientos de Moisés, las tradiciones que le habían agregado, sabía todos los detalles de la ley. Y se acerca con Jesús, no con una buena intención, sino que dice el texto, para probarle, ahí en el versículo 25, se acerca para probarle, a ver si Jesús podía darle una buena respuesta, porque tenía una pregunta importante. Y le dice, maestro, reconoce a Jesús como maestro, y le pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? En otras palabras, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué mandamientos debo seguir? Enséñame, por favor, Jesús. Entonces, aquí vemos que en el corazón de este hombre había una intención verdadera de saber cuál era la vida eterna y cómo conseguirla. Porque él, como judío, sabía que por ser hijo de Abraham, en la doctrina judía, era salvo. Si nosotros le preguntamos a nuestros amigos judíos hasta el día de hoy, ¿cómo sabes tú que eres salvo? Un rabino judío, alguna persona que profese la religión judía, ¿cómo puedes saber si eres salvo? Te van a decir, porque soy hijo de Abraham, porque tengo genes físicamente en mi ADN que demuestran que soy hijo de Abraham. Para ellos la salvación es por genética, pero la Biblia enseña otra cosa. La Biblia enseña que la salvación no es por genética, no importa qué genes tengas tú, sino que la salvación es un regalo de Dios, es por gracia, por medio de la fe. Pero este intérprete sabía que algo andaba mal dentro de su corazón. Él necesitaba saber la respuesta. Vamos ahora a la segunda escena en el verso 26, esta segunda escena en donde Jesús plantea dos respuestas. Jesús no le contesta inmediatamente. El Señor Jesús era muy inteligente, hermanos. El ser más inteligente que ha pisado este planeta. Entonces no le da la respuesta inmediato, sino que le formula dos preguntas. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esta pregunta revela el alta estima que tenía Jesús por la ley. Jesús no desechó la ley, Él no vino a abrogar la ley, vino a cumplir la ley. Entonces, en vez de que el escriba, este sabio de la ley, ¿verdad? Este intérprete, terminara probando a Jesús y poniendo a Jesús contra las cuerdas, él terminó contra las cuerdas. Jesús lo confronta, ¿sí? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees en la ley? Es importante que ustedes sepan que el pueblo de Israel desde la antigüedad y hasta la fecha hace 2 veces al día la oración más famosa de ellos. ¿Cuál es? La Shema. Digan conmigo, Shema. ¿Dónde está esta oración? ¿Cuál es? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Vamos a verla. Es la oración más importante para cualquier judío. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esas son las primeras frases en hebreo. Ahora vamos a verla en español. ¿Qué dice Deuteronomio 6, versículo 4? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto fue lo que contestó el sabio, el intérprete. Eso fue lo que dijo. Pero además le añadió otro versículo, porque acuérdense que era un sabio de la ley. Levítico 19, 18. Este se lo añadió al Shema, que dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. En estos 2 mandamientos de Deuteronomio 6 y Levítico 19 se resume toda la Biblia. Toda la ley y los profetas están resumidos en estos 2 mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Vamos al versículo 27, regresamos a Lucas 10, verso 27. ¿Qué respondió el intérprete? Justo esto. Le dijo como respuesta a Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto
y vivirás. Tienes muy bien la doctrina, eres un experto en Biblia. Te sabes de memoria Deuteronomio 6, 4 y 5 y Levítico 19, 18. De verdad, eres un experto. ¿Quieres tener la vida eterna? Sí, Señor. Cumple con estos 2 mandamientos a la perfección y entonces tendrás la vida eterna. Quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Realmente podía este intérprete de la ley obedecer estos 2 mandamientos a la perfección? Sin fallar una sola vez en su vida. ¿Realmente podía, hermanos? Jesús sabía que este hombre, al igual que tú y yo y que el resto de la humanidad, no somos capaces de guardar la ley a la perfección. Imposible. De hecho, si alguien no cumple la ley de Dios, estos 2 mandamientos, a la perfección durante toda su vida, cae bajo la maldición de Dios. ¿Sabía usted esto? ¿Cómo? O sea, si no obedezco Deuteronomio 6, 4 y 5 y Levítico 19, 18, entre muchos más mandamientos, porque son 603 en el Antiguo Testamento, no nada más estos 2, aunque esos 613 se resumen en estos 2. Entonces, si tú quebrantas alguno de estos mandamientos, principalmente estos 2, caes bajo maldición de Dios. ¿Cómo? ¿Dónde dice eso en la Biblia? El apóstol Pablo en Gálatas 3, versículo 10, escribe lo siguiente. Gálatas 3, versículo 10. Dice la Escritura: porque todos los que dependen de las obras de la ley están, ¿qué dice? ¿No lo leyeron? A ver, búsquenlo. Gálatas 3, 10. ¿Qué dice? Todos los que dependen de las obras de la ley, o sea, todos los que piensan que por obedecer la ley pueden ser salvos, están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si tú y yo no permanecemos y cumplimos la ley de Dios a la perfección, estamos bajo maldición de Dios. Tremendo. Lo mismo dice Deuteronomio 27, 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Así dice este texto. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Ese es un amén difícil, ¿no? Maldito todo aquel que no cumpla la ley de Dios. ¿Quién dice amén? Ahí dice amén. Y Pablo dice en Romanos 3:23: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De manera que Jesús no está afirmando que hubiera alguna persona capaz de guardar la ley, sino más bien está señalando que nadie puede guardar la ley y que todos los hombres y mujeres del mundo estamos bajo la condenación de Dios. ¡Qué tremendo dilema para el intérprete! Impresionante. Y él lo sabía. Lo que pasa es que era un orgulloso. Le dijo: Señor, esta es la ley de Jehová. Cúmplela a la perfección si quieres ser salvo. De manera que él quedó atrapado en su propia pregunta. Eclesiastés 7:20 dice: no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay uno que haga el bien y nunca peque. Así que cuando conocemos una persona o viene un familiar de visita o conocemos a alguien ahí en algún viaje y decimos: ¡qué buena persona es! ¡Qué buena persona! No es verdad. No hay ni una sola buena persona en este mundo. Es lo que dice la Escritura. Es un dilema, es como un callejón sin salida. No puedo obedecer la ley. Entonces, ¿por qué Dios nos dio la ley si no puedo obedecerla? ¿Cuál es el propósito entonces de la ley? El propósito de la ley es que todos reconozcamos que no podemos cumplirla y que necesitamos, con un corazón quebrantado, pedirle misericordia a Dios. La única salida a este callejón aterrador, sin salida, que nos confronta con la ira de Dios y el infierno, es reconocer nuestros pecados personales, clamar misericordia al Señor y aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, porque Él es nuestra justicia delante de Dios. Veamos algunos versículos que enseñan esto. Salmo 32, versículo 5. Salmo 32, versículo 5. Quisiera pedirles un favor.
Vamos a leerlo juntos en voz alta. Salmo 32, verso 5. Quiero que ustedes también participen conmigo leyendo. Salmo 32, 5. En voz alta, ¿qué dice? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Señor. Me humillé delante de ti, quedé destruido, destrozado delante de tu presencia, sin ninguna esperanza de salvación. Pero cuando clamé a ti, Señor, te confesé mis faltas, mis pecados. Es cierto, Señor, soy un traidor, soy un mentiroso, soy un borracho, soy un adúltero, soy un drogadicto. Te pido misericordia sobre mi vida. Y entonces el Señor escuchó mi oración y perdonó mi maldad. ¿Han escuchado ustedes hablar del autor John Bunyan? El libro más famoso por allá en los años 1600, 1700. En aquellos años el libro más vendido era, y sigue siendo por cierto, ¿saben cuál es el libro más vendido de toda la historia? La Biblia. La Biblia, no Harry Potter. La Biblia. Y en segundo lugar, en los años 1700, 1800, 1900, el segundo lugar abajito de la Biblia, el libro más vendido fue El progreso del peregrino, de Juan Bunyan. ¿No lo has leído? Apúntalo. El progreso del peregrino, del hermano John Bunyan, con B grande, Y, Bunyan. Léelo, cómpralo y léelo, para que ya dejes el Facebook. Entonces este hermano John Bunyan, cuando se convierte al Señor, tiene una lucha de más de 6 meses. Alguien le comparte el evangelio, él era un pecador, un borracho, un mujeriego, pecador empedernido. Y alguien le comparte el infierno y él comienza a sentir una angustia, este callejón sin salida del que estamos hablando. Y dice, Señor, yo soy un borracho, soy un pecador, no merezco la salvación, voy a acabar en el infierno, Señor. Y no quiero acabar en el infierno. Y él narra que caía de rodillas en las mañanas, en las madrugadas, en las tardes, y le decía, Señor, sálvame. Me humillo ante ti, me arrepiento de mi maldad, Señor. Quiero dejar mi vida de maldición. Ten compasión de mí. Y él no sentía que Dios le respondiera. 1 mes, 2 meses, 4 meses, 5 meses. Iba a la congregación. El pastor le decía, sigue clamando, sigue clamando. Él tenía una convicción tremenda por su pecado. Él deseaba arrepentirse de verdad y recibir vida eterna. Y como a los 8 o 9 meses, el Señor vino y lo salvó. Gloria a Dios. Proverbios 28:13, por si queda alguna duda. Proverbios 28:13, porque hay muchas personas que ocultan sus pecados. Pastor, tengo este pecado horrible. Traicioné a mi esposa, robé, mentí, traicioné a Jesús. Pero no le diga a nadie, pastor, porque si no, se me va a armar un problemón en mi casa si mi esposa se entera. Se me arma un problemón en el trabajo y me van a correr, pastor. Ayúdeme, pastor, deme la solución. Nosotros no podemos ayudar a nadie, porque el único que ayuda aquí es el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo a través de su palabra. Entonces, si ese es tu caso y estás peleando con un pecado y no has salido a la luz y lo estás guardando ahí en lo oscuro de tu alma para que nadie te descubra, para que según tú no se ponga más fea el asunto, estás en un error gravísimo y en peligro de muerte. Proverbios 28:13, léanlo conmigo. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzas misericordia. Alcanzas misericordia de Dios. Impresionante. Pastor, cometí un adulterio, estoy en un problema gravísimo. Que no se enteren mis niños, que no se entere mi esposa. Ayúdeme que no se enteren, pastor, no lo vuelvo a hacer. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Ve con Dios en primer lugar y confiésale tu pecado. Y así como Juan Bunyan, llora, hermano. Llora unos 6, 8 meses, 1 año, el tiempo que sea necesario, hasta que Dios te conceda el arrepentimiento, que realmente odies el adulterio. Y después de confesarlo con Dios, esta misma tarde, ve con tu esposa, siéntate con ella y confiésale lo que hiciste, hermano. Es que me va a correr de la casa. Todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Que te corra y oras por ella, ya corrido de la casa. Y ya verás cómo haces para restaurar todo esto con la ayuda del Señor.
Confiesa tu maldad. Un día vino un narcotraficante, pastor, ayúdeme, yo soy narcotraficante, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Lo mismo que el intérprete. Le dije, confiesa tu pecado, entrégate a las autoridades. Yo te acompaño ahorita al reclusorio norte, no hay ningún problema, entrégate. Me van a meter en la cárcel 40 años, pastor. Abrimos una iglesia en la cárcel, yo te ayudo. Confiesa tus pecados, porque el que no los confiesa no prosperará. Así declara la Biblia. Lucas 10, versículo 29, la tercera escena. Después de que Jesús confronta a este intérprete, lo mete en un callejón sin salida. En el versículo 29 estaríamos esperando algo como: y el intérprete dijo, Señor, me arrepiento de toda mi maldad. Verdaderamente no puedo cumplir los mandamientos. Ayúdame, ten misericordia de mí. Tú eres el Mesías, Señor. Lamentablemente encontramos otra escena muy diferente en el versículo 29. ¿Qué dice el 29? Pero él, el intérprete, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? A ver, díganlo ustedes con tono así de soberbia burlona como el intérprete. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Tú qué? A ver. Qué oportunidad perdió tan grande, ¿verdad? Imagínense estar delante de Jesús. El intérprete formuló la pregunta correcta a la persona correcta, en las circunstancias correctas. Dios le permitió platicar con el Mesías, pero tenía un corazón torcido delante de Dios, torcido. En vez de humillarse y reconocer su pecado y reconocer que se encontraba frente al autor de la vida y arrepentirse de su orgullo y de soberbia y caer a los pies del maestro arrepentido, el intérprete tenía un corazón torcido delante de Dios. Quiso justificarse a sí mismo, justificarse, defenderse delante de Dios. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo delante del Señor? Cuando el Señor nos confronta, estás mal, hijo, estás caminando mal, hija, hay orgullo en tu corazón, hija, las cosas no se hacen así, hijo, hace mucho que no te disipulas, ya no estás leyendo la Escritura, estás en un pecado, arrepiéntete, vuélvete a mí. Y nosotros levantamos el dedo todavía con soberbia delante de Dios. No es cierto, Señor, yo no estoy tan mal, yo no soy tan malo, Señor, como los demás. Qué feo corazón. Impresionante. Una persona puede interesarse en la vida eterna, formular las preguntas correctas, ir a la persona correcta, recibir la respuesta correcta de parte de Dios. Pero si no tiene un corazón contrito y humillado, jamás podrá comprender el Evangelio. Jamás. Cuarta escena. Jesús le responde su pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Y en el versículo 30, en la cuarta escena, el Señor le da la respuesta a través de la famosa parábola del buen samaritano. Versículo 30, respondiendo Jesús le dijo, fíjate que había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y lo dejaron ahí medio muerto. En esta historia, este hombre ficticio, es una parábola, está descendiendo de Jerusalén a Jericó. ¿Cómo que descendiendo, hermanos? ¿Por qué descendiendo? Porque Jerusalén está a 750 metros sobre el nivel del mar. Y Jericó está a menos 400 metros sobre el nivel del mar. Jericó está cerquitita del Mar Muerto, un poquito al norte de la parte superior del Mar Muerto. Y esa es la parte más baja del planeta Tierra. ¿Sabían ustedes eso? Cuando vayan a Israel se van a acordar. El Mar Muerto es la parte más baja del planeta Tierra. El Mar Muerto y Jericó están a menos 400. Abajo del mar, 400 metros. Increíble. Es un lugar único en el planeta. Entonces, de más 700 y pico metros donde está Jerusalén, a menos 400, ¿cuántos metros hay que descender en la carretera? Como 1200, 1300. Es un camino muy duro hasta el día de hoy, Es un camino lleno de piedras en el siglo I, mucho más, ¿verdad? Un camino muy complicado, muy difícil, lleno de montañas así, todo seco. Arriba de las montañas hay cuevas y allí en las cuevas, por muchos siglos, hasta el siglo antepasado, se escondían los asaltantes, secuestradores y asesinos. Por eso, este camino se le conocía como el camino de la sangre, o el camino rojo, o el camino de la muerte. Esta información nos la da
Jerónimo, en el siglo V, desde el siglo V, imagínense, así se le conocía a este camino. Así que este camino de Jerusalén a Jericó estaba lleno de peligros. En los días del rey David, un camino empinado, lleno de cuevas, formaciones rocosas, etc. Por esa razón David escribió el Salmo 121, versículo 1. De camino de Jerusalén a Jericó. ¿Qué dice el Salmo 121:1? Alzaré mis ojos a los montes. Ay, ay, hay una cueva. Me va a salir un asaltante, un secuestrador. Alzaré mis ojos a los montes. A ver de dónde me va a caer el asaltante. Y diré, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Ya entendiste el Salmo? ¿Por qué lo escribió? Increíble, ¿verdad? Muy bien, aquellos perversos ladrones golpearon a este hombre, que seguramente era un judío. Se fueron, le quitaron sus cosas, lo golpearon hasta el cansancio, lo dejaron medio muerto. La situación de este pobre hombre era terrible, estaba solo, medio muerto, despojado de sus bienes, inmóvil, necesitaba atención médica inmediata. Tremenda tunda que le pusieron para asaltarlo. Se parece a nuestro México del siglo XXI, lleno de asaltantes y secuestradores. Versículo 31, Lucas 10:31. Ahí está este hombre muriéndose en la calle. Y entonces aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Imagínense este hombre moribundo y de pronto pasa por aquel camino un sacerdote. Los sacerdotes eran supuestamente los siervos de Dios. Ofrecían sacrificios en el templo, conocían la palabra de Dios, eran los hombres más piadosos, espirituales, misericordiosos y justos de Israel, en teoría. Sabían perfectamente el mandamiento de Dios de tener misericordia por los demás. Conocían Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios. Conocían Levítico, amarás a tu prójimo. Sabían que había que ayudar al extranjero. Y este no era un extranjero, era un hermano judío de ellos. Sin embargo, en vez de ayudar a su hermano judío, ¿qué dice al final del verso 31? Lo vio. Y después pasó de largo. Se apagó ese rayito de esperanza. Imagínense que ustedes son este hombre asaltado. Estás ahí agonizando y ves al sacerdote y dices, el Señor me envió a este sacerdote, me va a ayudar. No lo ayudó. Era un perverso religioso. La religión no salva a nadie, ni te hace una persona misericordiosa. Después, ¿qué pasó? Pasó un levita, otro rayo de esperanza. ¿Quiénes eran los levitas? Los cantores en el templo, los porteros, los que ayudaban en el templo. Ellos vivían y recibían un sueldo del templo. Ellos vivían para servir a Dios. Pero ¿qué pasó con este levita? Pasó también de largo. Comentarista dice lo siguiente de estos dos, del sacerdote y levita, lo cito. A pesar de la circuncisión que se habían practicado, del conocimiento de la ley de Dios y de participar en el sistema religioso judío, tanto el sacerdote como el levita demostraron que no estaban calificados para la vida eterna. Ni el sacerdote ni el levita, a pesar de conocer mucha Biblia y de ir al templo todos los días, no amaban a Dios y no guardaban sus mandamientos, tampoco amaban a su prójimo, ya que ambos dejaron pasar una oportunidad de servir a este pobre hombre. El sacerdote y el levita amaban más su vida. Se amaban más a sí mismos. La religión era un pretexto nada más para sentirse más importantes. ¿Cuántos de nosotros nos parecemos a ellos? Y vemos la necesidad tan grande en este mundo. Y vemos a los niños de la calle, a tu vecino que anda lejos del camino de Dios, a la otra vecina que es bruja, la señora. El otro, tu jefe del trabajo es santero. El otro anda de tragafuegos aquí en la calle. Y nos pasamos de largo. Mi jefe, no, ese jamás se va a arrepentir. Pasó de largo. Veo a los niños que están pidiendo dinero en la calle. El viene, que está todo drogadito. Pudieras invertir 15 minutos con él, siéntate en la banqueta con él, dispárale una torta, lleva una Biblia. Hermanos, siempre tengan Biblias con ustedes. Compren Biblias. Lo que se gastan en una comida, lo que se gastan en una salida al cine.
Invierte a lo mejor en Biblias, en Nuevos Testamentos, y llena tu carro de Biblias, de Nuevos Testamentos, en tu bolsa, en tu maletín, hasta en el saco, póntelos. Porque siempre hay una oportunidad de predicar el Evangelio. No te pases de largo. Dile a la persona a tu lado, no te pases de largo. No seas como el levita. Eso no está bien. Si nos pasamos de largo, nada más estamos demostrando que no somos salvos. Ups. ¡Au! ¡Ay! Nos dolió. Versículo 33, Lucas 10:33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, subrayen esta frase por favor, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. De pronto la historia cambia radicalmente, aparece un samaritano que iba de camino a Samaria, que era una ciudad del norte de Israel. Acuérdense que los judíos y los samaritanos no se llevaban, se odiaban. Dice en Juan capítulo 4 que Jesús habló con una mujer samaritana y los discípulos se escandalizaron. Está hablando con una samaritana. Son nuestros enemigos, nosotros los odiamos de siglos atrás y además es mujer. Todos se escandalizaron. Jesús vino a romper las barreras de la religiosidad, porque Jesús habla con cualquiera que lo busque. Los judíos y samaritanos se odiaban entre sí. ¿Por qué? Porque los judíos adoraban en el sur, en Jerusalén. Los samaritanos adoraban al norte, en Siquem. Ahí están los dos reinos, miren. El reino del norte, que está en azul, es el reino de Israel. Allá en los días del reino dividido, después de Salomón, Jeroboam y Roboam, se dividió el reino, se pelearon. Entonces el reino del norte, donde está el mapa en azul, es el reino de Israel. ¿Cuál era su capital, hermanos? Samaria. ¿De dónde eran los samaritanos? Y el reino del sur, el que está en naranja, era el reino de Judá. Y su capital era Jerusalén. Apúntalo, porque eso es fundamental en la Biblia, necesitas saber eso. ¿De acuerdo? Entonces, los judíos alegaban ser descendientes directos de Abraham, de raza pura judía, pero los samaritanos se habían mezclado con otros pueblos durante el exilio de los asirios y eran considerados inmundos por los judíos. De hecho, los judíos les llamaban perros. Los judíos no hablaban jamás con los samaritanos, los despreciaban, pero los samaritanos en venganza, cuando podían, clandestinamente viajaban al templo de Jerusalén, donde adoraban sus enemigos, mataban un cerdo, lo hacían pedacitos y aventaban los restos del cerdo muerto a las afueras del templo. Un odio tremendo. Nuestro personaje del versículo 33 era samaritano. Y el casi muerto del camino, ¿qué era? Judío. Era judío. Verso 33, el samaritano, aunque sabía de todas estas situaciones de pelea con los judíos, fue movido a misericordia. Movido a misericordia. Subrayen la palabra misericordia, splagnitzomai en griego. ¿Qué significa eso? Esta palabrita griega, misericordia o splagnitzomai, significa experimentar o sentir un gran afecto, compasión por el otro, sentir amor, afecto, compasión, empatía por los demás. Amén, digan amén. Qué preciosa historia. Un samaritano fue movido a misericordia. ¿Quién lo movió a misericordia? Esa expresión es interesante. Como que la misericordia no le brotó porque fuera una buena persona. La misericordia le brotó, ¿saben por qué? Porque era salvo. Y Dios fue el que lo movió, lo impulsó a misericordia. Todos ustedes que están escuchando este mensaje y que tienen al Espíritu Santo porque han nacido de nuevo, saben muy bien de lo que estoy hablando. ¿No es verdad? Cuando Dios te presenta a una persona, te encuentras con alguien y entonces algo pasa dentro de ti. No te pasas de largo, porque tú eres salvo y conoces a Jesús y eres movido a splagnitzomai. Desde adentro el Espíritu Santo te mueve y te dice: haz algo por esta persona. Compártele el evangelio, acércale una cobija, llévale una despensa y sobre todo háblale de Cristo. Porque ese es el milagro más grande, el milagro de la salvación. De la salvación.
Iba con un amigo el otro día, íbamos a hacer un trámite, nos bajamos, nos estacionamos, el viene, ya lo conocen, ¿verdad? Viene, quebrándose. Un viene que hablaba inglés. C-book. Y yo, ¿cómo que C-book? C-libra. Bueno, porque book es libro, ¿verdad? En inglés. Bueno, entonces le digo a mi amigo, córrele rápido. Y el viene olía alcohol, hermanos. Estaba bien drogado. Y yo bien impaciente. Vámonos, órale, a hacer el trámite. Me dice, no, espérate, César. ¿Traes una Biblia? Sí, aquí traigo una en el carro. Mira, ahí hay un puesto de tortas. Vete enfrente, compra una torta. Le digo, no, ya vámonos, ya es tarde. Compra una torta, espérate. ¿Y saben qué hizo mi amigo? Se sentó ahí en la banqueta con el teporochito. Lo abrazó, le abrió la Biblia y le trajimos la torta y se la comió. 20 minutos. Terminó recibiendo a Cristo en un mar de lágrimas. Splagnitsomai. El samaritano no solo sintió misericordia, sino que puso esta misericordia en acción. Digan conmigo, misericordia en acción. Una cosa es sentir misericordia. Ay, siento misericordia, pero me paso de largo. Ay, pobrecitos, no conocen a Cristo. Ay, siento este sentimiento, Señor, de compasión. Y no haces nada, eso no sirve para nada. El samaritano no solo sintió misericordia, puso en acción su misericordia, porque dice el texto en el verso 35 que se acercó, vendó sus heridas, le echó aceite y vino y le puso en su cabalgadura y lo llevó a un mesón y cuidó de él. El samaritano, para vendar las heridas, tuvo que quitarse algo de ropa, porque el otro estaba semidesnudo, ahí lo dejaron medio muerto. Se quitó la camisa, la rompió, vendó sus heridas, les echó aceite y vino. El aceite era antiinflamatorio, era como el Flanax. Y el vino era un antibiótico natural, antiinflamatorio y antibiótico. Se bajó de su caballo, camello, asno, lo que fuera, cedió su lugar y lo subió en su cabalgadura, y por si fuera poco, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día se quedó a dormir ahí con él para cuidarlo. Sacó 2 denarios, que era un dineral, hermanos. Un denario te alcanzaba para vivir un mes. Este sacó 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo, cuídalo, y lo que te gastes de más, yo te lo voy a pagar cuando regrese. Tenía buen historial crediticio. No tenía deudas. ¿Tienes tus deudas? Entonces, ¿cómo vas a ayudar a los demás? Porque para ayudarlos necesitamos ir a comprar una torta. Necesitamos dinero para comprar Biblias. Necesitamos recursos para llevarles algo, sobre todo el Evangelio. Invierte tu dinero en la obra de Dios, hermano, no en ti. Ay, es que quiero otro par de zapatos. Ya tienes 35. Es que quiero una corbata de seda, pastor. 1,200 pesos. Cómprate una de los chinos del mercado de 20 pesos. Y los otros 1,100 inviértelos en la obra de Dios y gana las almas. Empújale junto, dile, ya gana las almas, por favor. Ya estuvo, hermanos, estamos dormidos nosotros. Versículo 36 y 37. Última escena. Jesús vuelve a confrontar al intérprete. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Muy buena respuesta. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Jesús está enseñando que solo amando a Dios y al prójimo de manera perfecta, el intérprete podía alcanzar salvación al satisfacer los mandamientos de Dios. Obviamente no podía hacerlo, ya lo vimos. Pero lo que sí podía hacer era arrepentirse de su pecado, clamar a Jesús. Porque en el Señor Jesucristo nosotros somos justificados, declarados inocentes delante de Dios. Y Él nos salva por su gran amor. Conclusiones. Número 1. Si realmente eres creyente y eres salvo, te lo suplico, ayuda al que no conoce a Cristo. Ayuda al necesitado. Aunque se haya metido en tremendos líos por su propia culpa, por su imprudencia o por culpa de los demás, como era lo más probable en el caso del viajero de la parábola. No solamente ayudes a tus hermanos en Cristo, porque tu prójimo es el resto de la humanidad, todos.
sin importar el idioma que hablen, el color que tengan, los pecados que tengan, la religión que profesen. No, hermano, yo solo ayudo a la iglesia, a los hermanos en Cristo. A los musulmanes no. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Piensas así de veras? No, yo, hermano, nomás hago evangelismo aquí, afuera de la iglesia, 15 minutos. Pero irme a meter a un centro de drogadictos, no, hermano. Ir a un reclusorio, no, hermano. Esa es gente muy terrible, muy mala. ¿Y tú qué? ¿Eres mejor que ellos? ¿Te crees mejor que ellos? ¿En serio? ¿Piensas que eres mejor que un drogadicto? ¿Es en serio lo que estoy pensando? Ay, es que esa muchacha que entró a la iglesia, pastor, es que tiene mala pinta, pastor. Siéntenla hasta atrás, o mejor que ya no venga, pastor, porque se ve que es así como prostituta. ¿En serio crees que eres mejor que ella? Segunda conclusión. Cualquier persona de cualquier nación que esté necesitada es nuestro prójimo. Debemos orar y ayudarlos. No solamente sentir misericordia, poner esa misericordia en acción. Cualquier persona. Es que esos niños, pastor, es que son de los testigos de Jehová. Prefiero ayudar a niños cristianos. Ayuda a los cristianos y también a los testigos de Jehová. Porque todos ellos son tu prójimo. La palabra prójimo, próximo, es el que tienes cerca. Y aquí se refiere a toda la humanidad en general. Número 3, la ayuda debe ser práctica, ponerla en acción, no limitarse a solamente sentirlo mucho. Es posible que a eso sí llegaron el sacerdote y el levita, sí sintieron alguna misericordia, pero no hicieron nada, no sirvió de nada, no eran salvos. La compasión, para ser real, tiene que desembocar en obras de misericordia. Y número 4, la conclusión más importante de todas, hermanos, la salvación no se obtiene por cumplir los mandamientos de Dios, porque nadie puede cumplirlos. La salvación se obtiene por la fe en Cristo Jesús, al venir a Él con un corazón contrito, humillado, hecho pedazos, reconociendo tu enorme necesidad y mi enorme necesidad de Cristo todos los días de tu vida. Terminamos con Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Porque el Espíritu Santo está hablando a muchos de ustedes. Quizá tú eres salvo realmente, pero dejaste de ejercer misericordia, ya se te olvidó. El mundo te está absorbiendo como una aspiradora. Te está chupando, te está jalando. ¿Cómo sabes si el mundo te está absorbiendo ya que ya te alejaste de la misericordia de Dios, aunque posiblemente seas creyente? ¿Cómo lo sabes? Con esta pregunta, apúntala. ¿Cuántas almas has ganado para Cristo en los últimos 2 meses? ¿A cuántas almas le has compartido realmente con una intención así de ganarlos, de discipularlos? ¿Cuántas almas? ¿Cuántas? Cada uno responda a la pregunta. Si tu respuesta es 0, tienes que regresar a la fe cristiana, porque no estás viviendo la fe cristiana. Te lo digo con mucho respeto. Si tu respuesta es, pastor, cuesta trabajo, está difícil invertir tiempo, invertir recursos, dejar de hacer tantas cosas, pero estos últimos 2 meses le he hablado a 3 personas de Jesús. 2 me rechazaron y se burlaron del evangelio, pero la tercera recibió a Cristo. Vas por buen camino. Muy bien. Sigue así, más. Para eso vino Jesús, para buscar lo que se habían perdido. No vino de vacaciones. Efesios 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros. Digan amén. Jesús nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 8 y 9 y hasta el 10, en voz alta, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios,
no por obras para que nadie sea un presumido ni se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo puede ser una persona salva? ¿Cómo encontrar la salvación? La pregunta de este intérprete de la ley, que por cierto parece que nunca se arrepintió. Pero ¿cuál es la respuesta a su pregunta? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? No puedes hacer absolutamente nada más que creer en Jesucristo, arrepentirte de tus pecados, porque la salvación es un regalo gratuito de Dios. Es por gracia, por medio de la fe. Creer en Él con todo tu corazón. Y la gracia y la fe, tú no la puedes producir por ti mismo. Tú no puedes decir, mañana a las 6 de la tarde decido tener fe en Jesucristo, y de aquí a mañana a las 6 le voy a dar vuelo a la hilacha. Pero mañana a las 6:30, yo decido a las 6:30 de la tarde del lunes entregarme a Cristo y tener fe. Imposible, imposible, porque la gracia y la fe no te pertenecen a ti, son regalos de Dios. ¿Y sabes a quién se los da? Aquellos que tienen un corazón contrito, como Juan Bunyan. 8 o 9 meses de clamar a Dios, de llorar, de sentir el terror de que podía acabar en el infierno y de clamar a Cristo, y Dios lo salvó. Dios le da la salvación a aquellos que se arrepienten 100%. Pastor, yo estoy arrepentido 85%. O sea, ya dejé el cigarro y el alcohol, pero de vez en cuando tomo y fumo, porque todos somos pecadores. Es lo único que tienes razón, que todos somos pecadores. Lo demás son mentiras. Nadie se arrepiente al 85% y es salvo. Nadie. O es todo o es nada. Dile al de junto, te va a costar todo seguir a Cristo. Todo. ¿Mis pecados? Sí, te va a costar todo. Todo. Jesús es celoso y quiere que le entreguemos el 100%. Me va a costar todo mi tiempo. Me va a costar todos mis recursos. Me va a costar todo, toda mi vida. Pero la recompensa es grande. Oremos. Señor, gracias te damos por este pasaje en Lucas capítulo 10 que nos confronta tanto. Levanta tus manos, si tú conoces a Cristo, dile: Señor, gracias. Gracias por tu palabra que es preciosa, Señor. Es como una espada de 2 filos que me penetra a lo profundo del alma y deja exhibida mi maldad, mi pecado que todavía tengo. Perdona mi indiferencia. Perdona, Señor, porque no he comprendido todavía bien el Evangelio. Perdona todas las oportunidades que me has dado, Señor, las buenas obras que preparaste de antemano para que yo anduviese en ellas, y me seguí de largo, Señor. Esa es la verdad, me seguí de largo. Perdóname, Señor, y concédeme el bendito milagro de arrepentirme de esa indiferencia, Señor, de ese sueño, ese letargo en el que estoy. Avívame, despiértame, Señor, enamórame una vez más de ti y concédeme el privilegio de vivir en el Evangelio como el buen samaritano, que sin importar las diferencias raciales, étnicas, sociales, recogió a aquel pobre hombre y lo ayudó. Yo también, Señor, quiero compartir a los demás, quiero poner esa misericordia en acción. Dame esa misericordia, provoca en mí, muéveme a misericordia, Señor, por este mundo perverso y caído. Ayúdame a sentir lo que tú sientes por los pecadores, Señor. Y así, con tus ojos cerrados, si hay alguna persona que no tiene a Cristo o no hay evidencia de que tengas a Cristo en tu corazón, tal vez has andado muy lejos de Él, tal vez cometiste muchos pecados muy, muy terribles, pero el Señor Jesucristo está aquí para sanarte, para perdonarte. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y no te puedes acercar a Dios si no es a través de Él. Entrégale tu vida, joven, jovencita, un niño, un adulto que esté aquí. Entrégale tu corazón, vuélvete a Él, recíbelo, abrázalo, porque por gracia serás salvo esta mañana por medio de la fe, si el Señor te lo concede. Si hay alguna persona que quiera entregarle su vida a Cristo, con sus ojos cerrados, por favor, y con todo su corazón, dile estas palabras: Señor Jesús, esta mañana he escuchado tu evangelio y te quiero pedir perdón por mis pecados. Señor, he pecado contra ti, he mentido, he robado, te he traicionado de muchas formas, Señor.
Y tengo mucho temor, Señor, de que mi alma termine en el castigo eterno del infierno. Clamo a ti con desesperación. Sálvame, Jesús. Sálvame. Yo no puedo cumplir tu ley, Señor, ni puedo amarte a ti ni a mi prójimo como tú lo exiges. No puedo, porque nadie ha cumplido la ley más que tú. Tú sí la cumpliste, Jesús. Yo creo que moriste por mis pecados en esa cruz, que resucitaste de los muertos, que ascendiste al cielo y que estás vivo y estás aquí junto a mí escuchándome. Sálvame, Jesús. Sana mi corazón. Te recibo en este instante como mi Señor, como mi Salvador. Cambia mi vida. Hazme como aquel samaritano. En tu nombre precioso oramos y te damos las gracias. Amén. Amén, amén. Tal vez alguna persona hizo esta oración por primera ocasión. Si ese es tu caso, si te has acercado al Señor Jesucristo por primera vez, tengo que aclararte algo. Ninguna oración salva a nadie, pero es un buen inicio. Es un buen inicio. El que salva es el Señor. Y si te has acercado a Él, seguramente vas rumbo al camino de salvación muy pronto. Si lo recibiste esta mañana, si hiciste esta oración conmigo, ustedes en las redes sociales también, por favor, quiero suplicarles a las personas que se acercaron a Cristo por primera ocasión que levanten su mano, porque me encantaría conocerte. ¿Algún joven? Dios te bendiga, caballero, allá atrás. ¿Alguna jovencita? ¿Algún joven? ¿Algún muchacho? ¿O alguna señorita? ¿Algún adulto? ¿Alguien más? Allá ella levantó la mano. Dios te bendiga. Gracias, Señor. ¿Alguien más? En las redes sociales déjanos tu nombre, por favor. ¿Alguien más? ¿Ningún joven más? ¿Usted, joven? Dios te bendiga. Gracias a Dios por tu vida. Qué valiente eres. Se necesita mucho valor para acercarse a Dios. Mucho valor, mucho valor. Y un corazón contrito, humillado. ¿Alguien más? ¿Algún matrimonio? ¿Algún niño o niña que ande por ahí? ¿Algún otro joven? ¿De aquel lado? Dice Sergio que de este lado. No vi quién, pero ¿allá? Ah, ya. Dios te bendiga. Gracias a Dios por tu vida. Nos impacta siempre la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando la leemos con la guía del Espíritu Santo, nos confronta el Señor. Siempre que nos confronta es para podarnos, para que demos más fruto. Amén. Hermanos, no me resta decir más que la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. Que su amor, su misericordia, su bendición les acompañe todos los días. Y que esta iglesia tenga un distintivo, porque no lo tiene. Que tenga el distintivo de que esta iglesia gana almas. Y traemos esas almas para que sean discipuladas. Y cuando tengamos ese distintivo, si Dios lo concede, y ustedes participan desde luego, ya no vamos a caber en este local. Siempre me pregunto cada domingo, ¿por qué seguimos cabiendo en este local? Está muy raro. Pensemos eso. Que Dios les bendiga. Gracias por escuchar. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera
de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.